Desde Haití al Líbano, de Timor-Leste a Liberia, desde Kosovo a Darfur, y en más de una docena de misiones diferentes en todo el mundo, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU están trabajando en la primera línea para llevar la paz a las personas más vulnerables del planeta. Nunca antes las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU habían sido tan grandes como lo son ahora. Y nunca antes se le había pedido a la organización que hiciera semejante contribución a la paz, la seguridad y el desarrollo en sociedades que han sido víctimas de un conflicto. La ONU se ha convertido en la organización por excelencia para responder a las crisis internacionales. Pero no siempre fue así. Lo que ahora llamamos mantenimiento de la paz nació como respuesta a la necesidad práctica de contener un conflicto, para crear un espacio para la negociación y la reconciliación. Nacida en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, la ONU surge como un rayo de esperanza para un público cansado de la guerra. Pero ninguno de los delegados de las 50 naciones que se reunieron en San Francisco para firmar la Carta Fundacional vislumbraron la necesidad de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Long live the United Nations. Pero pronto, la Guerra Fría apareció en la escena internacional, debilitando la operabilidad del Consejo de Seguridad. Tendrían que desarrollarse nuevas formas para apaciguar las tensiones y hacer frente a los conflictos. En 1948, con el final del mandato británico en Palestina y el nacimiento del Estado de Israel, de repente la ONU se encontró inmersa en una serie de crisis internacionales de gran escala. The loss of life in the Holy Land must be brought to an immediate end. Tras la primera guerra árabe-israelí, el Consejo de Seguridad negoció una tregua entre las dos partes. Se le encargó al americano Ralph Bunche que organizara el despliegue de observadores militares de las Naciones Unidas para que supervisasen el cese de las hostilidades. Sería la primera misión de mantenimiento de la paz de la ONU. El éxito de las negociaciones ha demostrado la capacidad de las Naciones Unidas para mediar en un conflicto y para prevenir una peligrosa amenaza contra la paz. Estos observadores militares pasaron a conocerse como el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua. En 1948, un grupo similar de observadores militares fue enviado a Cachemira para vigilar el cese del fuego entre la India y Pakistán. Pero 8 años más tarde, en 1956, una nueva crisis irrumpió en el Oriente Medio sobre el Canal de Suez. Como Francia, el Reino Unido e Israel decidieron intervenir en Egipto, la ONU tuvo que adoptar nuevas medidas. Fue entonces cuando el ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Lester Pearson, planteó una propuesta que marcaría una nueva fase para las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. La propuesta supuso un hito en la historia de las Naciones Unidas y en el desarrollo de lo que hoy llamamos mantenimiento de la paz. Hasta ese momento, desarmados observadores militares habían supervisado el alto el fuego y las treguas en Oriente Medio y Cachemira. Pero en 1956, en Suez, se trataba de una gran guerra. La crisis de Suez supuso la creación de una fuerza de mantenimiento de la paz, unidades armadas que podrían formar una zona de seguridad entre las partes beligerantes. Se trataba de un elemento radicalmente nuevo. También se estrenaron por primera vez los famosos cascos azules. Estáis participando en una experiencia que es nueva en la historia. Sois los soldados de la paz, en la primera fuerza internacional de este tipo. El secretario general Dag Hammarskjöld estableció los principios básicos sobre los que la fuerza operaría, reglas que fueron la base de muchas operaciones futuras. El primer principio establece que las partes en conflicto tienen que aceptar la presencia de las fuerzas de la ONU para resolver sus diferencias. En segundo lugar, tiene que existir un alto el fuego. Y por último, los cascos azules no utilizarán la fuerza, salvo en casos de legítima defensa. Estos principios han guiado a las Naciones Unidas en varias misiones de mantenimiento de la paz, incluyendo grandes operaciones en el Congo, en el Líbano y en Chipre.
El fin de la Guerra Fría marcó otro hito: el advenimiento de una era sin precedentes en la expansión de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Durante la Guerra Fría, todo el mundo pensaba que a la ONU se le había impedido ejercer su función de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Por lo que una vez terminada la Guerra Fría, la organización no iba a tener ningún problema en solucionar cualquier problema en cualquier parte del mundo. Y creo que lo hicimos al principio. Las intervenciones de la ONU en Namibia, Camboya, Mozambique y El Salvador tuvieron resultados positivos. Pero después nos topamos con problemas muy serios. La desintegración en la antigua Yugoslavia, el genocidio en Ruanda, las dificultades en Somalia y en otros lugares nos mostraron lecciones muy claras sobre el mantenimiento de la paz. Hasta la década de los 90 el mantenimiento de la paz consistió en contener conflictos entre estados. Pero de pronto, algunos países comenzaron a resquebrajarse. En algunos lugares, las instituciones nacionales se colapsaron casi por completo. Los cascos azules se vieron atrapados en lugares donde no había paz que mantener. A menudo, las fuerzas de mantenimiento de la paz no recibían el mandato o los recursos necesarios para prevenir la violencia o proteger a la población civil en el terreno. Pero justo cuando la utilidad de las operaciones de mantenimiento de la paz empezaba a ser cuestionada, llegamos a otro punto de inflexión. A finales de los 90, las fuerzas para el mantenimiento de la paz fueron llamadas a la reconstrucción y a ayudar a gobernar territorios a ambos lados del globo. Surgió Kosovo. ¿Quién sino la ONU podría haberse hecho cargo de Kosovo? Y después Timor. Y nuevamente, ¿quién sino la ONU iba a poder ocuparse de Timor? 10 años más tarde, las operaciones de mantenimiento de la paz están cada vez más solicitadas y se están basando en las experiencias del pasado. No podemos ir a todas partes. Tenemos que limitar un poco lo que aceptamos y también lo que hacemos. Tenemos que tratar de no crear expectativas muy altas. Cada vez más vemos misiones de mantenimiento de la paz en países donde se ha producido una guerra civil y donde la presencia de los cascos azules supone una contribución importante para que el país vuelva a una situación de verdadera paz. Los esfuerzos actuales vinculan el mantenimiento de la paz con otras áreas de actuación de la ONU, como la ayuda humanitaria, la supervisión del respeto de los derechos humanos y el desarme. Pero eso no es todo. En muchos casos los cascos azules participan en la creación de instituciones nacionales, formación de la policía, ayudan a los sistemas de justicia y apoyan la celebración de elecciones democráticas. Desplegamos misiones complejas e integradas que reúnen un marco político y la reconstrucción económica y la rehabilitación cuando es posible. En este mundo donde el mantenimiento de la paz es multidimensional, las mujeres están desempeñando un papel clave, desde añadir fortaleza a las operaciones de la ONU hasta el empoderamiento de las mujeres de las sociedades donde están desplegadas. En todas estas situaciones de conflicto, observamos que la mayoría de las veces las mujeres han sido más perseguidas que los hombres. Y vemos que las mujeres pueden desempeñar un papel importante en la reconstrucción de la paz. Para ser eficaces, los cascos azules de hoy tienen que estar organizados y para ello necesitan un sistema de apoyo de talla mundial. Habitualmente, las operaciones de mantenimiento de la paz están entre la 20ª y la 25ª flota aérea más grande del mundo. En muchos casos, estas misiones han llegado a lugares donde no hay absolutamente nada, ni infraestructuras, ni viviendas, ni espacio para oficinas, ni agua, ni instalaciones sanitarias, y todo esto tiene que ser construido desde cero. Una lección aprendida de experiencias pasadas es que cada misión es diferente, como la misión de Haití. MINUSTA puede ser considerada, y es una real... MINUSTA es una verdadera unión de países unidos en el esfuerzo por ayudar a Haití.
Tenemos el compromiso y las tropas de 8 países de América del Sur y uno de América Central. Todos trabajando por el esfuerzo de las Naciones Unidas de ayudar al país a solucionar sus problemas. En algunos casos, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU están trabajando en asociación con organizaciones regionales, como la operación con la Unión Africana en Darfur, con el objetivo de mantener la paz en la región. Esta es la primera misión híbrida del mundo. La ONU lleva adquiriendo experiencia en el mantenimiento de la paz desde hace más de medio siglo. La Unión Africana tiene la comprensión, la simpatía de tratar con personas de la misma cultura. Cuando unes a estas dos organizaciones, vienen con sus puntos fuertes. Señor presidente, la responsabilidad de proteger no termina al ponerse el sol. Las operaciones de paz de la ONU cuentan ahora con mandatos más fuertes para proteger a los civiles con mayor efectividad, utilizando tácticas como las patrullas nocturnas. Los cascos azules también desempeñan un papel clave en la estabilización de las sociedades por medio del fortalecimiento del Estado de Derecho. La Policía de las Naciones Unidas se encarga de patrullar, supervisar, asesorar, formar y capacitar, para que así estas tareas puedan ser pronto desempeñadas por la población local. Alrededor del mundo, la ONU trabaja por la paz por un coste total inferior al 1% del gasto militar mundial. A principios del siglo XXI hemos demostrado que nadie lo puede hacer mejor. Nadie lo puede hacer con más garantías de éxito. Tanto los retos como los sacrificios son grandes, pero también lo son las recompensas. Mucho ha cambiado desde los primeros días, pero lo que se necesita de las fuerzas de mantenimiento de la paz sigue siendo lo mismo. Valor, humildad, persistencia y la convicción de que trabajando juntos podemos hacer un mundo mejor. Después de 60 años, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas continúa evolucionando y continúa marcando una diferencia en la vida de millones de personas en todo el mundo. En mi propia experiencia, 8 años al frente de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, he aprendido que nuestro recurso más importante es nuestra gente. Personas que, a expensas de pasar tiempo alejadas de sus familiares y amigos, y a veces poniendo en peligro su persona, dedican sus vidas a los principios de esta organización. Mujeres y hombres procedentes de lugares muy diferentes, de países ricos y de países pobres, unidos bajo un propósito común para el bien de todos. Personas que nunca cesarán de trabajar a fin de ser la voz de aquellos que no tienen. Muchas gracias por su atención y hasta luego.